Bien, vamos a comenzar. Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes y también muchas felicidades en la Navidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Me han escrito algunos hermanos expresándome preguntas para yo poderlas responder. Y algunos hermanos me han escrito, pues, escribiéndome preguntas en cuanto a diferentes temas bíblicos, en cuanto a distintos temas bíblicos. Y voy a comenzar a responder la pregunta que me hicieron en cuanto al bautismo de agua y el bautismo de la crucificación y la muerte de Cristo. La persona que me escribe me dice, ¿cuál es el bautismo verdadero que salva y perdona? ¿Acaso es el bautismo de agua? ¿O acaso es el bautismo de la crucificación y la muerte de Cristo? Y la persona que me escribe me puso en el libro de Hechos de los Apóstoles un versículo bíblico del capítulo 2 de Hechos, versículo 39. Y dice Hechos 2:39 diciendo, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces la persona quiere saber si esta promesa del bautismo es para nosotros la iglesia o es para Israel, porque aquí dice que es para nosotros, en Hechos 2:38-39. Pero vamos entonces a responder esa primera pregunta y más adelante, cuando termine de bregar con este tema, estaré respondiendo otras preguntas bíblicas de otros temas diferentes. ¿Ok? Bien, dice Hechos 2:39, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Ok, aquí la clave está, la promesa para ustedes y llamados. Ahora presten atención, escuchen bien. Pablo el apóstol dice aquí en Corintios, vamos a ir a Corintios un momentito, Primera de Corintios, capítulo, es el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice así, escuchen bien. Sin embargo, para lo que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como a gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ok. Aquí Pablo está hablando en 1 Corintios 1:24 que hay un llamado de salvación, tanto así como para judíos, la dispensación de Israel, y tanto así para los gentiles en otra dispensación diferente a Israel, en una época y en un periodo distinto a Israel. Pablo está aquí diferenciando y distinguiendo los llamados de parte de Dios para judíos, que es la nación de Israel en el periodo de tiempo de Jesús, y los llamados para los gentiles una vez venga Pablo el apóstol, que es el apóstol a los gentiles, que somos nosotros la iglesia en este tiempo de gracia, en este periodo de tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Ok? Acuérdense bien, hermanos, que yo como ministro, yo trabajo mucho las dispensaciones. Yo brego mucho con dispensaciones bíblicas, ¿ok? Y trabajo mucho con el evangelio de la fe. Yo no estoy trabajando mucho con la dispensación hebrea, aunque yo puedo hablar y explicar la dispensación de Israel. Con eso no hay ningún problema, pero yo me desempeño mayormente dentro del punto de vista del evangelio de la fe, que ese es el tema que yo siempre trabajo en la gran mayoría para con ustedes, el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces vamos a volver nuevamente otra vez a Mateo, a Hechos, capítulo 2, 39. Cuando Pedro les estaba hablando a los discípulos aquí, a estas congregaciones,
Pedro estaba bregando aquí con el periodo de tiempo de Israel, especialmente con la tribu de Judá, con las primeras congregaciones de Judá. Judá tiene que ver con congregaciones de judíos y no con congregaciones de iglesia de gentiles que han sido administradas a través de Pablo en el Evangelio de la Fe, que es muy diferente y muy distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Voy a ponerle a ustedes un ejemplo, ¿ok? Vamos a ir a Romanos un momentito aquí. Romanos capítulo 16, verso 4. Correcto, ok, aquí está. Romanos 16, 4, Pablo dice que expusieron su vida por mí. Vamos a leer el 3 y el 4 porque están unidos. Versículo 3 y 4. Salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también a todas las iglesias de los gentiles. A todas las iglesias de los gentiles. Ahora, bien importante, que aquí en el libro de los Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria tienen que ver con congregaciones de personas que eran judías. ¿Ok? Repito, Jerusalén, Samaria y Judea tienen que ver con congregaciones de hermanos de congregaciones judías bajo la ley, judías, ¿ok? No tienen nada que ver con gentiles. Están congregaciones de gente que han aceptado a Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, ahí mismito, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en esos capítulos de Hechos de los apóstoles, los 120 que habían aquí reunidos eran el resultado de la predicación de Jesús, de los apóstoles y el mensaje de Juan el Bautista, que ellos recibieron al Espíritu Santo por una profecía, por la profecía de Joel, por la profecía de los profetas judíos. Y la profecía era que el Espíritu Santo vendría a ellos. ¿Ok? Una cosa es ser salvo por la sangre de Cristo, mediante la fe en la cruz. Y otra cosa es la venida del Espíritu Santo en ellos. La venida del Espíritu Santo en ellos, en los que han sido salvos, tanto en los apóstoles como en el remanente que fue salvo por el resultado de la predicación de Jesús y los apóstoles y el mensaje de Juan el Bautista. Pues una cosa es la llegada del Espíritu Santo y otra cosa es recibir el Espíritu Santo como un resultado final de que ya ellos son salvos. Para ser salvo había que esperar que Cristo muriera. El Espíritu Santo iba a venir sobre muchos que habían creído en Jesucristo, el Jesús Mesías para los judíos, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo los iba a ellos a respaldar, a ellos en sus predicaciones, en sus mensajes. ¿Cómo? A través de señales y milagros. A través de señales y milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, las señales de levantar muertos, todo eso, el Espíritu Santo dentro de ellos los va a guiar y los va a respaldar, los va a acompañar con milagros. Pero el propósito era porque Jesús vino ante una nación incrédula. ¿Ve? Jesús vino ante una nación que era apóstata y incrédula. ¿Ok? Entonces, pues que el Señor hacía milagros, señales y maravillas para que el pueblo general creyera a través de las señales. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros, la iglesia, no estamos llevando el evangelio a base de señales y milagros.
¿Por qué? Porque en el ministerio de Pablo el apóstol, desde que los gentiles decidieron creer por la fe, que somos nosotros los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo, desde que los gentiles hemos decidido creer por la fe, ya las señales y milagros de hacer milagros, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se levantan, etcétera, y muchas cosas más, ¿verdad? Pues ya fueron desapareciendo. Las señales y milagros pertenecieron a la dispensación de Israel, mas no es a nosotros. Ahora, nosotros usamos la fe primeramente para recibir nuestra salvación, que es por fe y no por las obras de la ley. Y no es por ningún mérito humano que el hombre quiera hacer para obtener y querer ser salvo o querer ser perdonado. Ese es el propósito de usar la fe. Okay. Lamentablemente, hoy en día, en esta presente dispensación de gracia que vivimos, usamos la fe de una manera incorrecta. Y decimos, como por ejemplo, ninguna plaga tocará mi morada. Así que lo que estamos viviendo hoy en día, lo que está pasando hoy en día en cuanto a las plagas y enfermedades y bacterias y todas esas cosas, nada de eso me va a tocar. Usamos la fe incorrectamente. Estamos nosotros desafiando el peligro. Nos exponemos al peligro, no usamos mascarilla, no usamos nada. Dios está conmigo, nada me va a pasar. El Santo de Israel está conmigo. Ninguna plaga tocará mi morada. Desafiamos el peligro y usamos la fe incorrectamente. Usamos la fe de que nada me va a pasar, de que yo estoy sano. Y si me enfermo, pues mira, uso la fe para declarar sanidad. Los sigo ven, sigo sana. Pero ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué la gente sigue muriendo? Pues eso indica que la fe se está usando de una manera incorrecta. La fe correcta se usa para recibir la salvación, para nosotros sentirnos seguros que fuimos y somos librados de la ley de condenación. ¿Ve? Y como resultado, cuando la iglesia tiene fe y quiere ser sanado, pues también Dios puede sanarnos a nosotros si estamos enfermos. Pero el propósito de la fe, principalmente para nosotros, es para recibir salvación y seguridad de que nuestros pecados y nuestra salvación está segura y que no hay condenación. Pero usamos muchas veces la fe y la desviamos para otras cosas. Y eso es lo que quiero enseñarles a ustedes. Ahora, aquí, en Hechos, capítulo 2, Pedro le está hablando de la dispensación judía de Israel y le está diciendo para ustedes es esta promesa. Esa palabra ustedes está dentro de un periodo de tiempo para Israel y no para nosotros la iglesia. ¿Ve? Porque para nosotros el bautismo de agua no es el bautismo de agua físico y literal. El bautismo de agua físico y literal es una liturgia, un ritual que Dios le reveló a Moisés bajo la ley en el Antiguo Testamento. Y el bautismo de agua representa purificación de pecado, pero tiene que ver con algo físico y literal. El bautismo de agua es una sombra en lo que llega el real y original bautismo de salvación, que tiene que ver con Romanos 6, 4 en adelante. El bautismo original tiene que ver con la muerte, la crucificación, la sangre de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo a través de nuestra fe en Jesucristo. No es en la fe en un bautismo de agua. El bautismo de agua fue un ritual y una sombra hasta que llegue el original. Entonces vemos aquí que Pedro era el que estaba encargado de las congregaciones judías, pero vemos que Pablo el apóstol está encargado de las congregaciones gentiles, de las iglesias gentiles, de informarle a las iglesias el mensaje de salvación por la fe. Cómo Jesús quiere que los gentiles, el cuerpo de Cristo, sean salvos. ¿De qué manera? Y no es fe mezclada con obras. No es fe mezclada con tradiciones, no, nada de eso, nada. Es fe en Cristo, en la sangre de Cristo, fe en la crucificación. ¿Ve? Por lo tanto, aquí Pedro estaba cumpliendo el mensaje de los profetas, porque Pedro era judío. Y el mensaje de Pablo, pues fue dirigido más a las congregaciones gentiles. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, vamos a sacar la conclusión.
Cuando Pedro dice, esta promesa es para ustedes, le está hablando a los judíos, no es a nosotros la iglesia, ¿ok? El bautismo, cuando Pedro dice en el versículo 38, ¿verdad? Versículo 38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón. Dice, para que tengan perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo vendría a ellos para respaldarlos, haciendo milagros. Pero una cosa es el Espíritu Santo, ¿verdad? Respaldándolos a ellos. Y otra cosa es ser salvo. Es otra cosa diferente. Ser salvo y ser perdonado de sus pecados y ser librado de la condenación tiene que ver con la cruz. Tiene que ver con la sangre de Cristo. Mientras Cristo no muera, mientras Jesús no muera en la cruz, pues todo el mundo sigue en esclavitud, sigue en condenación. Por lo tanto, el bautismo de agua era una sombra, un adelanto. Voy a continuar con lo que yo empecé al principio. Todos los hombres y mujeres judíos, en cuanto a la tradición y en cuanto a la cultura judía, vamos a hablar un poquito en cuanto a la cultura judía. Todos los hombres y mujeres bajo la cultura judía, ¿verdad?, de Israel, antes de ellos casarse, le exigían que se bautizaran en agua. Porque el bautismo de agua era como un adelanto de que ellos van a ser limpios y que ellos van a casarse en purificación, van a casarse en santidad. Y Dios lo va a ver a ellos justo. Nosotros ya fuimos bautizados y nacemos un nacimiento. Los judíos practicaban el bautismo de la siguiente manera. Ellos confesaban el pecado antes de sumergirse en agua y decían, yo soy un adúltero, soy fornicario, cometí este pecado, y después lo sumergían en las aguas, lo sumergían. Y cuando salían, pues al salir afuera de las aguas, salir fuera de las aguas representaba como un nacimiento. Pero era una sombra. Era una sombra de lo que venía, que era el verdadero bautismo, era la crucificación de Cristo. Poner nuestra fe en la sangre de Cristo. Poner nuestra fe en la cruz de Cristo, en que Cristo murió para que nosotros seamos librados de la condenación y seamos perdonados todos nuestros pecados. ¿Okay? El bautismo de agua, pues también estaba muy unido a la confesión. Tenía que confesar. Nosotros como iglesia no tenemos que estar confesando. Cada pecado y cada falta que cometamos no debemos de estar confesando ante Dios el pecado, porque el bautismo de la muerte y la crucificación de Cristo ha logrado perdonar todos nuestros pecados, que es lo que dice aquí en Colosenses 2:13, que ya Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ok, perdóname, no veo, estoy ciego, no quiero tomarme mucho tiempo. Ok, está bien. Colosenses 2:13 dice que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Pero en el bautismo de agua, pues está muy unido la confesión. Confiesa el pecado, pero ya Cristo, para nosotros la iglesia, ha perdonado. Por eso es que yo quiero que todos entiendan que aquí Jesús y Juan el Bautista estaban en un periodo de tiempo de la ley todavía. Juan el Bautista y Jesús y los apóstoles estaban bajo la ley y todavía Cristo no había muerto. Pero para nosotros ya Cristo murió. Ya Cristo, nuestra salvación no es un proceso. No es un proceso. Nuestra salvación no es un proceso de que estamos siendo perdonados. Estamos siendo salvados poco a poco y hay que bautizarse y hay que confesar. Ya nosotros no confesamos los pecados que cometamos en cuanto a pecado moral, porque nuestros pecados morales han sido todos perdonados completos. Y al ser perdonados todos nuestros pecados, entonces fuimos librados de la ley de condenación, ¿verdad? El pecado es lo que nos condena a través de la ley. El pecado es en lo que te condena y usa la ley.
Y la ley no es flexible. La ley dice, cometiste un pecado, estás condenado, estás mal delante de Dios. Pero Cristo venció la ley de condenación para dejarla sin efecto. Entonces, el pecado no puede tomar dominio sobre el hombre porque no hay una ley. Y si no hay una ley, entonces nosotros somos libres. Ahora, eso no quiere decir que estamos sin ley. Pablo nos enseña en Romanos 8:1 y 2, Romanos 8:1 y 2, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. De la ley del pecado, ¿ves? Nosotros no estamos bajo la ley del pecado, ¿verdad? Bajo la ley de Moisés, pero tampoco quiere decir que estamos sin ley, porque tenemos la ley de Cristo que nos ha librado de la condenación. El bautismo, también el bautismo de agua, está muy unido a las aguas y está muy unido a la confesión. Y tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego tiene que ver con metanoia. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Hay dos palabras en el griego con la palabra arrepentimiento, metanoia y metanoeo. El metanoeo es arrepentimiento igual que también metanoia. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y el otro es que el metanoeo aplica más a nosotros la iglesia, que es un cambio de actitud y un cambio de mentalidad. El metanoia es casi lo mismo también, pero el metanoia hace referencia a un arrepentimiento juntamente con un bautismo de agua. Un arrepentimiento juntamente mezclado con la confesión de pecado. Entonces aplicaría más a Israel el arrepentimiento, ¿ves? Y ese arrepentimiento está sometido a diríamos, sí, aun si te arrepientes, pero si cometes pecado nuevamente, pues entonces vuelves a caer en condenación. Ese arrepentimiento, para nosotros, el arrepentimiento no está sujeto a condición. El arrepentimiento para nosotros, la iglesia, es un cambio de mentalidad y se aplica de esta forma. Que tú no veas más a Cristo como un Dios perseguidor, como un Dios de ira, como un Dios de condenación. Que tú veas más a Cristo Jesús como un Dios de amor que te perdonó todos tus pecados, y que tú no veas a Dios como un Dios que te está persiguiendo. Así como lo hicieron los judíos, los fariseos en la dispensación judía con la mujer adúltera. Que los judíos fariseos persiguieron a la mujer hasta hallarla en un acto pleno de adulterio. Entonces, esa escena de los fariseos judíos en el Evangelio según San Juan 8 ante la mujer adúltera revela que Dios en el Antiguo Testamento, antes de la cruz, antes de la salvación, revela que Dios estaba vigilando al hombre en los pecados, te estaba vigilando, ¿verdad? Pero ahora Dios no te vigila si tú estás cometiendo un pecado o si tú estás en pecado o no, porque ya Dios depositó su justicia. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de toda la santidad de Dios en nosotros. Y si nosotros hemos recibido la justicia de Cristo, que es la justificación, declarar al hombre que es pecador, declararlo inocente, aún siendo culpable, pero declararlo inocente, declararlo justo. Ya tenemos la justicia de Dios y Dios no anda mirándote y persiguiéndote para ver si tú eres un pecador o estás en pecado. Dios a ti te ve justo ya, porque Él declaró su justicia en ti, en tu espíritu. No es como bajo la ley. Ok. Deja ver, que no quiero tardarme mucho. Puedo seguir, pero no quiero tardarme mucho. Tacha. Ya, vamos a continuar. No quiero que el video sea muy largo. Pasen a la parte 2 para continuar. Gloria a Dios. Amén.